la transmisión a nuestras redes sociales, al YouTube y al Facebook de CLADE. Estamos en el diálogo virtual sobre justicia fiscal para financiar una educación pública transformadora. Estábamos hablando que este diálogo virtual tiene 3 partes. Primero vamos a comentar un estudio regional que hemos realizado junto con la TINDAD, la Red de Justicia Fiscal y CLADE. Después vamos a compartir los mensajes clave de los países participantes en este proyecto regional, que son Argentina, Colombia, Guatemala, Paraguay, Perú y República Dominicana. Y después pasamos a un segmento de debate y reacciones de nuestros participantes y nuestros invitados a la información presentada. Mientras los panelistas realizan sus intervenciones, los micrófonos de los asistentes van a estar apagados y les agradecemos envíen sus preguntas por escrito al chat o a las redes sociales de CLADE en Facebook y en YouTube, ¿ya? También, por favor, indíquenos a quién están dirigiendo su pregunta. Cuando finalicemos las exposiciones y los videitos, vamos a dar paso a la lectura de las preguntas recibidas. Bueno, ahora quiero dar la bienvenida a Luis Moreno, quien nos va a dar las palabras de apertura de este diálogo. Luis es coordinador del área de justicia fiscal de la Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social, la TINDAD. También es miembro del Consejo de Coordinación de la Red de Justicia Fiscal para América Latina y el Caribe y presidente de la Alianza Global para la Justicia Fiscal. Bienvenido, Luis, es un gusto tenerte con nosotros. Adelante. Muchas gracias, Tamara. Bien, buenos días, buenas tardes o noches, ¿no? Desde el lugar donde se encuentren. Bueno, a nombre de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación, la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe, y la Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social, queremos darle nuestra más cordial bienvenida a los y las participantes y destacados panelistas a este foro público que se ha denominado Justicia Fiscal para financiar una educación pública transformadora. Este evento se enmarca en un trabajo conjunto que iniciamos hace un par de años, bueno, las organizaciones que formamos parte de esta articulación, CLADE, Red de Justicia Fiscal, la TINDAD, y sus organizaciones miembros en América Latina y el Caribe, con el fin de promover justamente un acceso equitativo a una educación de calidad y reconstruir los sistemas educativos de nuestra región, los cuales, como sabemos, históricamente han sido relegados y más aún se han visto precarizados, ¿no? Con los efectos derivados de la pandemia del COVID-19 y el contexto también de guerra que estamos viviendo, que además han terminado por ampliar aún más las brechas de desigualdad, de pobreza, de exclusión, y de exclusión sobre todo al acceso de los sistemas de protección social, que de por sí ya venían siendo negados a millones de personas en nuestros países, ¿no? Justamente es en ese marco el logro de la justicia fiscal como herramienta fundamental para combatir las desigualdades, que además también ayuda a posibilitar el desarrollo y promover el crecimiento equitativo y sustentable, ¿no? Y juega un papel central en la recuperación de importantes recursos para el financiamiento de políticas públicas, y en específico para el logro del derecho humano a la educación, ¿no? Y debemos, creo que, destacar algunos números, como por ejemplo el gran rol que juega la evasión y elusión fiscal, que son más de 300.000 millones de dólares en América Latina, ¿no? Casi el 6.1% del Producto Bruto Interno, o como algunas políticas que terminan desfinanciando también a nuestros sistemas, nuestras arcas fiscales, como por ejemplo las políticas de incentivos tributarios o pretexto de atracción de inversiones, que finalmente nos terminan perjudicando en alrededor 4.1 puntos de nuestro PBI, ¿no? Entonces, desde ahí, la recuperación de estos recursos puede ser sumamente importante, ¿no? Promover justamente demandas por una mayor movilización de estos recursos internos de los países de América Latina y el Caribe, vía la implementación de políticas tributarias progresivas y además transparentes para aumentar justamente el financiamiento de los sistemas de educación pública de manera sostenible y justa, para que los gobiernos puedan alcanzar
los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 y especialmente el compromiso con la ODS 4, que es garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. Es el objetivo que une esta importante articulación y movilización social que venimos articulando e impulsando en la región. Este espacio de articulación además busca sumar y contribuir al impulso y promoción de políticas públicas a nivel nacional, regional y global, que fortalezcan un sistema educativo de acceso universal y de calidad. Y esperamos que nuestras demandas y propuestas tengan eco justamente en los tomadores de decisión, teniendo en cuenta que justamente el logro del derecho humano a la educación es un pilar preponderante para la construcción de sociedades más justas, equitativas e igualitarias, ¿no? Bueno, con esta pequeña introducción quería nuevamente reiterar nuestra más cordial bienvenida a este importante foro y esperamos que esta actividad nos permita motivarnos y seguir sumando esfuerzos conjuntos, ¿no?, para el logro de la justicia fiscal y el derecho humano a la educación. Nuevamente, bienvenidos y esperamos, bueno, que el evento sea propicio para seguir impulsando todas estas demandas y esta articulación. Bueno, Tamara, te dejo en la palabra y bueno, muchas gracias. Gracias, Luis. Bienvenidas, bienvenidos a quienes se van sumando de otros puntos de la región y fuera de la región de América Latina y el Caribe. Seguimos sumando participantes a este evento. Estamos muy contentas de verles aquí. Tengo la mano alzada de soporte técnico. Yanaína, adelante. Ya, no, bajamos la mano. Listo, bueno, queremos entonces ahora dar el paso, bueno, antes de dar el paso al expositor, recordarles que pueden enviar sus preguntas vía chat por escrito aquí en el Zoom o pueden enviarlos a las redes sociales de CLADE en donde estamos realizando la transmisión de este evento virtual. Entonces, quiero dar la bienvenida a Alejandro Mencías, es el consultor que nos apoyó con la realización del estudio regional sobre justicia fiscal y derecho humano a la educación. Alejandro, bienvenido. Hola Tamara, muchas gracias. Buenas tardes con todas y con todos. Creo que empecemos para aprovechar todo el tiempo que tenemos. Bueno, voy a compartirles mi presentación. Creo que no hay ningún problema con eso. Por favor, acá. Bueno, esto está muy... Necesito que me digan si ven la pantalla completa de la presentación. Genial. Adelante. Bueno. La relación entre la garantía del derecho humano a la educación y la justicia fiscal, que es lo que nos trae acá esta mañana, es una relación bidireccional. En el corto plazo, la educación requiere de justicia fiscal para generar su financiamiento y en el largo plazo, el impacto social de invertir en educación garantiza la sostenibilidad fiscal justa. ¿Cómo se da esto? En el corto plazo, se requiere de justicia fiscal para la obtención de los recursos, es decir, que la generación de ingresos provenga del recaudo de impuestos progresivos, que quien más tiene, más contribuya y que cada vez más personas lo hagan bajo este principio. Requiere atacar el abuso de las guaridas fiscales, las pérdidas por flujos financieros ilícitos, la falsa facturación, la elusión, la evasión, la revisión de los gastos tributarios y la priorización de los presupuestos. Atacar los niveles de desigualdad y recaudar para invertir. ¿Por qué? Pues porque en el largo plazo, tener niveles más altos de educación y de mejor calidad proveen mayores ingresos y mejores condiciones laborables para las personas. Esto lo dice el mismo Banco Mundial. Personas con trabajo más formal y con mayores ingresos implica, en el largo plazo, más contribuyentes y ciudadanos con mayores capacidades contributivas bajo mejores condiciones de vida. La educación dignifica la vida. Además, los sistemas contributivos solidarios como la seguridad social se ven beneficiados por la garantía del derecho a la educación. Personas con trabajo formal contribuyen directamente a los sistemas solidarios,
mejorando los niveles de sostenibilidad de los mismos, que son un problema, garantizando las pensiones a través de las prestaciones. Lo que acabo de mencionar nos remite realmente y directamente a dos grandes problemas estructurales que forman parte de la realidad de los países latinoamericanos: los altos niveles de desigualdad y los altos niveles de informalidad. Estamos hablando, en efecto, de activar con un carácter virtuoso la relación bidireccional de la justicia fiscal y el derecho humano a la educación en la región. Y de eso les vengo a hablar el día de hoy. Pero ¿cuál es nuestro punto de partida, no? Nuestro punto de partida es que vivimos en la región donde el 1% con más ingresos concentra el 23% del ingreso. Sabemos que el 1% más rico concentra el 45% de la riqueza, y sabemos que el 10% de los mayores poseedores de tierras concentran el 80% de la misma. La otra cara de la moneda es que en términos de ingreso, el 50% de abajo concentra sobre el 7% de la riqueza, que en términos de riqueza el 50% de abajo concentra menos del 1%, el anterior ingreso, y que en términos de la posesión de la tierra, el 50% de abajo posee solo el 3% de la tierra. El trabajo informal es del 56% de acuerdo a la OIT, y la prevalencia es mayor aún para las mujeres, donde aproximadamente el 60% de las mujeres trabajan en el sector informal. Porque vivimos en una región donde la mitad de nuestros niños y nuestras niñas no pueden leer ni comprender un texto simple a los 10 años. Técnicamente esto se llama pobreza de aprendizaje. Para garantizar el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, los países están comprometidos a invertir entre el 4 y el 6% del Producto Interno Bruto y entre el 15 y el 20% de sus presupuestos públicos. Estas metas mínimas de inversión del Objetivo 4 se vienen cumpliendo parcialmente en la región desde un punto de vista amplio. En América Latina y el Caribe se invirtió un 4.4% del Producto Interno Bruto en el 2020. Entre el año 2012 y el año 2019 se invirtió un 15.6% de nuestros presupuestos, cumpliendo la meta. Pero estamos felices con esto, tomando en cuenta que en Europa y en Norteamérica se invierten menos de sus presupuestos, como podemos ver en el gráfico, en la barra naranja. Claro que no. El sistema es mucho más complejo y tenemos que verlo más desagregadamente. Aunque Europa y América del Norte destinen menos para el sector educativo dentro de sus presupuestos, esto no implica que sean quienes menos invierten o menos gastan. Sus presupuestos son mucho más altos que los nuestros. Existe una brecha gigantesca entre lo destinado por esta región frente a la nuestra, como podemos ver en la gráfica. En 2018, los países de Europa y América del Norte gastaron en promedio $8,600 por cada estudiante, mientras que los países de América Latina llegaron a invertir un valor de $1,792. Nuestro valor oscila alrededor de los $2,000 por estudiante. ¿Qué hace que estos países tengan y generen tantos recursos para invertir y nosotros no podamos hacerlo? Las explicaciones son muchas y son variadas y muy complejas, pero una de ellas, y la que nos reúne aquí en estos momentos, es la estructura y el diseño de los sistemas fiscales. Hace 30 años, la estructura de recaudación de los impuestos de los países de la OCDE ya era la más justa de todo el mundo. Si esto fuera una carrera, que obviamente no lo es, vamos muy atrás. América Latina recauda casi el doble en el impuesto a las ventas de lo que recaudamos en el impuesto a la renta. Y nuestro impuesto a la propiedad representa menos del 1% de nuestro Producto Interno Bruto. Es un sistema claramente regresivo, aunque no únicamente eso. Nuestros sistemas fiscales son, pobremente, por mal utilizar esa palabra, malos redistribuidores. Si calculamos los niveles de desigualdad del ingreso antes de impuestos y transferencias mediante el índice de Gini, es decir, la distribución del ingreso antes de que el Estado intervenga, en América Latina el índice de Gini se corrige en 2,7%,
mientras que en las economías avanzadas el índice de Gini se corrige en 17,6% y en Asia, en el desarrollo, en el 4,2%. Es por eso que hablar de justicia fiscal no solo pasa por corregir lo regresivo de nuestros sistemas fiscales. Implica también luchar contra quienes se quedan con esos 483.000 millones que se pierden anualmente por el abuso de guaridas fiscales. La pérdida en términos de PIB a nivel mundial es en promedio del 1,4% del PIB, y esto representa el 31% del total de inversión en educación. En América Latina representa el 1%. La pérdida por guaridas fiscales, y esto equivale al 22% de la inversión total en educación. Cabe mencionar que estos datos están subestimados porque usan únicamente el reporte de 38 países, tal como lo menciona la Tax Justice Network. Hablar de justicia fiscal también implica luchar contra la evasión. En la región se pierde el 6,1%, como decía Luis, por el motivo de evasión y elusión fiscal, que en términos prácticos esto representa el 140% de lo que gastamos e invertimos en educación en promedio. Y no solo eso, sino que de este 140% que representa 90 puntos porcentuales se dan la evasión y la elusión del impuesto a la renta, es decir, en el impuesto o en uno de los impuestos más progresivos. Implica también revisar los gastos tributarios, por ejemplo, que en América Latina llegan a ser más del 4% y representan aproximadamente el 95% de lo que se gasta y se invierte en educación. No solo eso, sino que la mayor parte del gasto tributario está en el impuesto a las ventas, y aún así el impuesto a las ventas supera la recaudación del impuesto a la renta. ¿Se imaginan el nivel de desigualdad que tendríamos o de regresividad del sistema si es que estas exenciones no existieran? Se trata de revisar el servicio y el pago del servicio a la deuda, que comparado con el resto de regiones es el más alto del mundo, un 3,4% en promedio, y equivale al 77% del total invertido en educación. Implica también revisar otros gastos, como el gasto militar, que representa 1,2% del PIB y equivale al 27%, y otros gastos más de los presupuestos, ¿no? Un minuto, querido. Hicimos números. ¿De qué manera? De una manera muy simple, y de manera muy simple nos dicen que si incrementamos lo recaudado en la renta, en impuestos y en impuestos a la propiedad, que si evitamos el abuso de las guaridas fiscales y la evasión y elusión, que si movilizamos los recursos de nuestro servicio a la deuda, el gasto militar y el gasto tributario, todo en un 20%, duplicamos la inversión en educación en la región. Por esta razón ponemos a disposición de ustedes nuestro informe, donde podrán ver muy detalladamente todos los gráficos y las tablas que les presenté de una manera que casi saben a nada, pero que ahí podrán ver nuestros datos, nuestros detalles, y también las propuestas que son posibles únicamente con la voluntad política. Y es que nosotros creemos que el momento es ahora, que la coyuntura apremia. El ministro de Hacienda de Colombia, como muchos de ustedes deben conocer, José Antonio Campo, habló en Davos en el World Economic Forum acerca de la cumbre regional fiscal para América Latina, para que América Latina deje de ser la región más desigual del planeta. Es el compromiso de esta cumbre de crear una plataforma para la toma de decisiones ministeriales, pero se ha hecho un llamado también a los académicos, a quienes realizamos investigaciones, a los gobiernos, a la sociedad civil y al sector empresarial para que aporten sus ideas. Y este es el corto plazo del que hablábamos al inicio, el momento político, el momento de la justicia fiscal para garantizar el derecho humano a la educación. Creo que es todo lo que tengo que contarles, así que cualquier pregunta estoy a disposición. Muchas gracias. A ti, muchas gracias, Alejandro. Muy interesante, muy desafiante la información que has compartido con nosotros el día de hoy. Quiero dar paso ahora a María Ron Balsera. Ella es de la Campaña Mundial por la Educación. Bienvenida, María. Esperamos tus comentarios. Muchísimas gracias, Tamara, y muchísimas gracias a CLADE por invitarme a presentar aquí en este evento, en el que ya casi tenemos 100 personas, así que es todo un éxito. Yo soy María Ron Balsera, soy la coordinadora de Tax and Education Alliance, que forma parte de ActionAid, también la campaña global por la educación, la campaña mundial por la educación. Global Alliance for Tax Justice Network, Education, la Internacional de la Educación. Así que es un poco un conglomerado, ¿no?
de asociaciones de educación y también de la justicia fiscal. Quería dar la enhorabuena tanto a CLADE como a la Tindad, como a la Red de Justicia Fiscal y sobre todo también al consultor Alejandro Mencías por este trabajo tan espectacular y tan en boga, ¿no? Ahora mismo que nos hace tantísima falta. Me ha impresionado mucho darle esa perspectiva, ¿no? Del derecho a la educación cuando estamos hablando del financiamiento de la educación, porque muchas veces tomamos otras perspectivas y me parece que es muy importante, sobre todo cuando estamos hablando de la asignación de los recursos máximos disponibles, ¿no? Que es algo quizás que deberíamos resaltar un poquito más. También está la necesidad de la lucha contra la erosión de la base imponible, ¿no? De la evasión y de la ilusión fiscal. Como bien decía Alejandro, es una cuestión de derechos, pero se suele tomar el compromiso, ¿no? Del objetivo de la ODS 4, ¿no? Del 4, entre el 4 y el 6% del Producto Interior Bruto o el 15 y el 20% del presupuesto público. Cabe resaltar que esto no es una obligación, ¿vale? De derechos humanos, es un compromiso político, ¿de acuerdo? Pero sí que nos sirve a la hora de hacer advocacy, ¿no? De hacer alcaldía, etc. Entonces también quería resaltar también que los países en los que se destina un presupuesto público más bajo, según el estudio, son sobre todo las islas, pero después de estos vienen Panamá, Ecuador, Paraguay y Argentina, ¿no? Y aquellos que destinan un presupuesto público más alto a la educación, según el estudio, son Costa Rica, Nicaragua, Guatemala, la República Dominicana y Chile. ¿De acuerdo? También se habla del gasto corriente, ¿no? Como del porcentaje del gasto público. Este suele estar destinado a los salarios de los docentes. Y vemos que en Latinoamérica y en el Caribe es un presupuesto muy alto, entre el 90 y el 97%, viene a ser, si no entiendo mal. Esto deja muy poco margen, ¿no? A la hora también del desarrollo, pero es algo totalmente comprensible, porque sin docentes no tenemos educación. Y eso yo quiero resaltarlo, porque hay gente que suele pensar que lo que tenemos que hacer es destinar menos presupuesto a los docentes, y eso es un craso error desde mi punto de vista. También tenemos que, como bien resaltaba Alejandro, ¿no? Lo de la base de impuestos como parte del Producto Interior Bruto en Latinoamérica y en el Caribe es bastante baja, ¿no? Es un 22,7% más o menos, pero como bien decía, hay una preponderancia de los impuestos indirectos, que son más regresivos y hacen más mella en la pobreza, ¿no? Y contribuyen a una menor redistribución de la riqueza. Lo que vemos que quizás es una de las cuestiones más preocupantes es el aumento de la deuda pública, ¿no? Estamos hablando de una crisis de la deuda. Vemos cómo ha subido y cómo en el 2020 el porcentaje de la deuda pública respecto al Producto Interior Bruto en Latinoamérica y en el Caribe es 37%, es muy alto. Quizás lo que más preocupa es que lo que se destina al servicio de pago de la deuda es el 3,4% del Producto Interior Bruto. Estos son unos porcentajes altísimos que obviamente hacen mella y reducen la capacidad de los estados para poder invertir en educación y para poder garantizar el derecho a la educación también y de otros servicios públicos y de otros derechos humanos, ¿no? Vemos que la otra cara de la moneda, ¿no? De la deuda es la justicia fiscal, porque vemos que no consiguen recaudar suficientes recursos domésticos a través de la fiscalidad. Vemos que un 1,4% del Producto Interior Bruto se pierde en paraísos o guaridas fiscales, ¿no? Vemos que la evasión fiscal, como bien comentaban tanto Luis como Alejandro, supone 325 billones o 325.000 millones de dólares al año, ¿no? El equivalente al 6,1% del Producto Interior Bruto. Y esto esconde grandes desigualdades también dentro de la región. También se comentó el gasto por estudiante, ¿no?
la diferencia entre lo que se gasta en Europa y en Norteamérica, que es más de $8.000 por estudiante en comparación con los $2.000 que se gasta en Latinoamérica y en el Caribe. Aunque también vemos que, por ejemplo, en el África subsahariana no llega ni siquiera a los $1.000, ¿no? Así que es muy importante, me ha gustado mucho sobre todo las recomendaciones, ¿no?, de la justicia fiscal para garantizar el derecho a la educación, de estas acciones concretas de movilizar más recursos desde fuentes tributarias progresivas y de derechos, de combatir las prácticas elusivas y evasión fiscal internas, así como el abuso de las grandes capitales y riquezas, también por el uso de guaridas fiscales y de revisar los gastos tributarios y prioridades presupuestarias de los países. Pero hay algunas cosas que para mí yo he echado en falta, ¿no? Porque parece que es una cuestión a nivel nacional, ¿no?, de lo que hacen los diferentes países y se utiliza la OCDE casi como modelo, ¿no?, de lo que se debería hacer, y no reflexionamos de forma crítica que la OCDE es realmente la que está dictando muchas de estas normas que hacen que en los países de Latinoamérica, en el Caribe y en otros países, por ejemplo, también en África, no puedan recaudar de lo que tienen que recaudar, puesto que esta forma de toma de decisiones es ya se sabe que la OCDE es el club de los países ricos, y cuando dictan normas son para que les beneficien, ¿no? Así que es muy importante, por ejemplo, los últimos movimientos que hemos visto, por ejemplo, la resolución aprobada en noviembre del 2022, ¿no?, por la ONU para prestar más atención a la fiscalidad progresiva, y de ahí que se vaya a hacer una convención sobre la fiscalidad con un comité, ¿no?, para que sea de forma más democrática, más participativa y transparente que en la OCDE, que tenían el marco inclusivo, que es todo menos inclusivo, es bastante elitista y exclusivo. Tampoco se habla del peso que tienen el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, que siguen imponiendo condiciones o recomendaciones, como ellos lo llaman, de austeridad, como los planes de ajuste estructural, que si recuerdan en los 80 y en los 90 tanto daño le hicieron al continente, ¿no? Y también que siguen imponiendo un gasto presupuestario más bajo, que siguen considerando a la educación como gasto, no como inversión, y que siguen imponiendo techos, ¿no?, para no poder contratar a más docentes, ¿no?, que eso hace muchísimo daño, a la vez que lo que hacen es incentivar la privatización de la educación. Y vemos que esto lleva a unas mayores tasas de segregación y de exclusión, que a su vez conllevan a violaciones de derecho a la educación y otros derechos. Así que solamente si me dejan unas cuantas recomendaciones, yo creo que como bien dice Alejandro, hay que aumentar el presupuesto, pero a mí me gusta hablar de las 4 S del presupuesto. Hay que aumentar el porcentaje del presupuesto público o del PIB destinado a la educación, también del tamaño del PIB a través de reformas de fiscalidad progresivas que disminuyan la evasión y la elusión fiscales y el abuso fiscal a nivel global. También aumentar la sensibilidad de las asignaciones presupuestarias que tengan como fin la equidad y la inclusión, y también invertir más en el escrutinio de los procesos para que haya más participación y transparencia a todos los niveles de tomas de decisiones presupuestarias. Y hay que mejorar realmente las capacidades de todas las partes interesadas y no solamente aquellas que sustentan el poder. Y un par de cositas más, solamente que hay que aumentar el impuesto global sobre los beneficios de las empresas, que ahora la OCDE dice que debería ser el 15%. Bueno, hay muchas llamadas para que sea por lo menos el 25%, tanto de ICRIT como Ocampo, ¿no?, que lo lideraba como de FACTI. También que hay que resaltar, ¿no?, que como decía, la OCDE son responsables del 78% de las pérdidas fiscales anuales, y que los paraísos o guaridas fiscales no solamente están en las islas del Caribe, ¿no?, sino que realmente pertenecen al Reino Unido y a sus territorios, Luxemburgo, los Países Bajos o Suiza, ¿no? También que hay que destacar los tratados internacionales bilaterales, hay que revisarlos porque se pierde muchísimo dinero, y de nuevo felicitarles, ¿no?, porque cuando estamos hablando de los recursos máximos disponibles para garantizar los derechos, sobre todo el derecho a la educación, tenemos que hablar de fiscalidad. Muchísimas gracias. A ti, María, muchas gracias por tus acertadas palabras. Ahora quiero darle la bienvenida a Daniela Truco de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. Adelante, Daniela, gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a la CLADE por la invitación y un saludo especial a toda la audiencia y comentaristas que hoy nos acompañan. En esta breve intervención me gustaría destacar algunos de los principales mensajes del Estudio Regional Justicia Fiscal para la Educación que se presentó, enfocándome principalmente en los temas relacionados con el financiamiento educativo en América Latina. El documento muestra, como también lo menciona la CEPAL en su última versión del Panorama Social para América Latina y el Caribe, que se publicó en 2022, que en promedio los países de la región cumplen con los 2 requisitos mínimos de gasto público educativo acordados por la Declaración de Inchón y Marco de Acción para la Realización del ODS 4, esto es, invertir en educación al menos entre un 4 y un 6% del Producto Interno Bruto, o al menos entre un 15 y 20% del gasto público total. Sin embargo, si bien los países de la región cumplen en promedio con ambos mínimos, existe una importante heterogeneidad entre la situación de los distintos países. Para ilustrar este punto, por ejemplo, de un total de 16 países analizados con datos del Instituto de Estadísticas de la UNESCO para 2019, 7 de estos países no cumplían con ninguno de los indicadores. El panorama social también analiza el gasto público en educación, así como lo hace este estudio por estudiante, y muestra que la magnitud del gasto público en educación por matrícula es muy baja en comparación con la inversión realizada en economías más desarrolladas. Por ejemplo, en 2019, los países de la OCDE, a pesar de las complejidades que mencionaba mi antecesora, gastaban en promedio más de 4 veces lo que gastaba América Latina, tanto en educación preprimaria, primaria y secundaria, y más de 5 veces lo que América Latina gastaba en educación superior. Es decir, los Daniela, países más desarrollados. ¿Sí? por pedirte de favor si puedes hablar un poquito más lento para que nuestros Por supuesto. intérpretes acompañen. Gracias. Disculpa, sí, por supuesto. Eso quiere decir que los países más desarrollados, a pesar de la transición demográfica y una reducción en la población estudiantil, han tomado una decisión de mantener niveles de inversión educativa por estudiante más altos. Y estas diferencias se tornan aún más relevantes al considerar los mayores desafíos educativos que tiene la región de América Latina y las profundas desigualdades que se evidencian en el acceso a la educación y en las tasas de conclusión, así como en términos de calidad educativa y pertinencia. No solo es importante cuánto se gasta en educación, sino también cómo se gasta. La mayor parte del gasto público en educación, como decíamos, se destina a gastos corrientes y es importante también aumentar el gasto en capital. Durante la pandemia y las exigencias, por ejemplo, para el retorno presencial, quedaron en evidencia las brechas de infraestructura básica que perjudicaban en particular a las escuelas y establecimientos de menor nivel socioeconómico. En especial, las deficiencias relacionadas, por ejemplo, con la disponibilidad de baños, de agua potable, de salas con ventilación, entre otras carencias. Además, para enfrentar el paso a la educación remota durante este periodo de crisis, se realizaron distintas innovaciones en relación con el uso de medios digitales, por ejemplo, en los procesos de enseñanza-aprendizaje que hacen imposible volver atrás. La recuperación educativa tras esta crisis se beneficiaría de un mayor y mejor uso de estas tecnologías, tanto en los procesos de enseñanza y aprendizaje como en la relación con la gestión educativa. Esto también requiere una mayor inversión entonces, por ejemplo, en la infraestructura digital, tanto en las escuelas como en los hogares, y para asegurar una conectividad efectiva de todos los miembros de la comunidad educativa. Como lo plantea el informe, una mayor inversión en capital en los sistemas educativos no tiene que estar asociada con una disminución de los gastos corrientes. La mayor parte de los gastos corrientes se destina a las remuneraciones de los docentes y estas en general ya son bajas en los países de la región. Más aún, la planilla docente debe ser fortalecida con tutores, orientadores vocacionales e incluso con más docentes en algunos países para que los sistemas educativos puedan responder adecuadamente a las necesidades de los estudiantes, especialmente tras la crisis generada por la pandemia. Es decir, hay que invertir más en educación, pero además hay que invertir mejor. Los sistemas educativos de la región sufren de importantes problemas de eficiencia y equidad, y en este sentido se requiere desarrollar capacidades estatales para la planificación estratégica, la gestión de los recursos, con el fin de conectar los recursos y las políticas educativas con mayores niveles de calidad, eficiencia
y equidad. Es clave que los estados cuenten con la capacidad para establecer y mantener prioridades, innovar, coordinar objetivos y asegurar la estabilidad de políticas en el tiempo. La evidencia muestra que eficiencia y equidad en el uso de recursos van de la mano con la distribución de recursos más equitativamente y están asociados a una eficiencia en el uso de los mismos. Es decir, cuando los mismos recursos se distribuyen de manera más equitativa, se obtienen mejores resultados. Como lo plantea el informe, invertir en educación no solo es necesario para garantizar el derecho universal a una educación de calidad, sino también para reducir la pobreza y fomentar un desarrollo inclusivo y sostenible. Invertir en educación es invertir en las personas, es decir, en el activo más fundamental que tienen los países en la región para alcanzar mayores niveles de desarrollo y enfrentar la desigualdad. De esta manera, la inversión en educación se relaciona positivamente con la capacidad de recaudación de los estados, es decir, con el tamaño de la cartera fiscal. Y sabemos que estamos hoy día en un contexto de restricciones fiscales. Entonces, este estudio plantea una vía para aumentar el financiamiento en la educación que no implica redistribuir recursos en desmedro de otras áreas de política pública tan importantes para el bienestar de la población, como es la protección social, la salud, la vivienda, entre otros. Entre las propuestas del informe regional se encuentran incrementar la recaudación de impuestos directos y progresivos a través, por ejemplo, de políticas de formalización, promoción del empleo formal, realizar catastros y valoraciones adecuadas de los bienes inmuebles e inmuebles para aumentar la recaudación del impuesto al patrimonio y a la propiedad, y revisar los gastos tributarios de los países y combatir prácticas elusivas y evasivas, así como el uso de guaridas fiscales por parte de las grandes riquezas. Estas propuestas, sin duda, son un aporte a la discusión acerca de maneras de expandir el financiamiento público de la educación para no solo poder abordar los impactos de la pandemia tras esta crisis y periodos prolongados de cierre de las escuelas en la región, sino también para transformar la educación y ponerla en el centro de los esfuerzos para alcanzar un desarrollo social y económico inclusivo, sostenible y con mayor igualdad. Muchas gracias por la oportunidad de compartir con ustedes. A ti, Daniela, muchas gracias por acompañarnos hoy y también a María por sus comentarios al informe regional. Como les habíamos comentado al inicio del evento, nosotros en el marco de este proyecto también realizamos estudios nacionales en los 6 países participantes del proyecto, enfocados por un lado en el gasto en educación, para ver cómo se están utilizando los presupuestos educativos en los países, y en otro lado, un estudio sobre los sistemas fiscales, dónde están las reformas fiscales, qué es lo que ha pasado con la recaudación y los impuestos. En este segmento vamos a compartir los mensajes clave identificados por los países que participaron en el proyecto. Queremos compartir un set de videos y vamos a iniciar con el país de Paraguay. Adelante con el video. Paraguay se encuentra entre los países de menor nivel de inversión en educación de la región, por lo cual también se ubica entre los de menor desempeño. Se calcula que unos 410 millones de dólares necesita el Ministerio de Educación y Ciencias solo para reparaciones urgentes, como aulas, sanitarios y mobiliario. Garantizar el derecho a la educación en un país con grandes brechas de desigualdad es acompañar las políticas de inversión en educación con un fortalecimiento a la inversión en políticas sociales. Como país, necesitamos reorganizar el sistema tributario a partir de impuestos progresivos. Urge que el nuevo gobierno electo en este 2023 asuma otra postura y genere las condiciones para una mejor inversión en educación, porque necesitamos priorizar una educación de calidad para todas y todos. Muchas gracias a este mensaje. Pasamos con el video de Colombia. Adelante.
El sistema fiscal colombiano es regresivo, desigual e ineficiente. De hecho, ha sido caracterizado por comisiones de expertos como un sistema disfuncional. Esto hace que el Estado no tenga recursos suficientes para cubrir los derechos que debe garantizar a la población. Particularmente este es el caso en la educación, que en los últimos años viene con un déficit creciente en materia de financiación. La primera tiene que ver con una agenda de reforma tributaria que implique mayor progresividad. De hecho, se ha hablado de un proceso tributario que vaya más allá de una reforma puntual. En segundo lugar, es muy importante que en Colombia se apruebe, se tramite y se apruebe una reforma al Sistema General de Participaciones, que son las transferencias territoriales, porque ellas han sido en 2 ocasiones transformadas para recentralizar los recursos. Muchas gracias. Tenemos ahora el video enviado por nuestros colegas desde Perú. Adelante, por favor. Mientras cargamos eso, ya. Adelante. Muy poderosos los mensajes que nos van trayendo estos diferentes videos que hemos preparado. Damos paso ahora al video de Guatemala y les recordamos que pueden enviar sus preguntas, sus comentarios en el chat para el siguiente bloque. Adelante con el video de Guatemala. Guatemala, es necesario una educación inclusiva, pluricultural y de calidad para todos, todas y todes. El Estado debe garantizar las condiciones dignas en infraestructura, derechos laborales y derechos de la comunidad educativa para una educación de calidad. Es necesario incrementar el presupuesto educativo a un 7% como mínimo. Se nos cortó. Creo que teníamos 2 opciones. Adelante. Tenemos mientras tanto una duda. Nos preguntan, sí, Carlos Arana, gracias por mandarnos el enlace sobre el estudio de la evolución del gasto público en educación en Perú. Muchas gracias por compartir este enlace en el chat para todas y todos. Ahí está la información. Adelante con el siguiente video de Guatemala. Es necesario
Muchas gracias. Queremos pasar al siguiente video que viene desde República Dominicana. Finalizamos con Argentina después y pasamos a la sección de debate en donde tenemos 3 invitados muy especiales. Adelante con el video de República Dominicana. Muchas gracias a este saludo desde República Dominicana. Vamos a cerrar esta sección de videos con el video enviado por nuestros colegas de Argentina. Adelante, por favor. En Argentina existe un marco legal específico que consagra a la educación como un derecho fundamental que debe ser garantizado de forma gratuita por el Estado. Sin embargo, para alcanzar este objetivo, se requiere duplicar la inversión en educación y desarrollar políticas educativas que den cumplimiento a la Agenda 2030. ¿Cómo sería posible disponer de estos recursos para el financiamiento educativo? Identificamos 2 fuentes principales que permitirían avanzar hacia un sistema tributario más progresivo. Incrementar en un 10% el impuesto a los bienes personales. Con esto habría 27,8 billones de pesos argentinos adicionales. Anualizar en un 50% el impuesto a las grandes fortunas. Así se obtendrían 120 billones de pesos argentinos extra. Necesitamos justicia fiscal para financiar una educación pública transformadora. Muchas gracias. Muchas gracias por estos videos compartidos desde los países participantes en el proyecto. Tenemos algunas preguntas y algunos comentarios que tenemos en el chat. Y pasamos al siguiente bloque y agradecemos mucho la participación de 3 invitados especiales. Tenemos a la diputada María Rosa Martínez. Bienvenida, María Rosa. Gracias por acompañarnos. Tenemos a José Luis Vargas, que nos acompaña desde Perú. Bienvenido, José Luis. No sé si puedes abrir tu cámara. Y tenemos también a Victoria Avendaño desde Colombia. Entonces, en este siguiente bloque queremos proponerles un debate sobre la información presentada, ¿verdad? Que hemos compartido, que hemos recibido hoy día. Seguimos aceptando invitados, invitadas desde Colombia, desde Perú, una gran participación. Muchas gracias por acompañarnos. Antes de iniciar este segmento de debate, tenemos un saludo también que nos han enviado desde Argentina. Es un video muy cortito. Jessica, si nos puedes compartir, por favor. Un saludo al foro público virtual titulado Justicia Fiscal para financiar una educación pública transformadora. Soy Juan Marino, diputado nacional de Argentina, militante del Partido Piquetero, integrante del Frente de Todos. En la Cámara de Diputados en Argentina dimos pasos en el mismo sentido del espíritu de este foro, con la aprobación del aporte solidario extraordinario de las grandes fortunas, que en parte fue para financiar las becas Progresar, becas que tienen como objetivo facilitar el acceso a la educación pública para las jóvenes y los jóvenes. Muchas gracias a este saludo que nos envía el colega desde Argentina. Qué alegría tener
toda esta cantidad de personas acompañándonos. Se están, veo que llegan desde Ecuador ahora también, así que bueno, bienvenidos. Pasamos entonces a darle la bienvenida a María Rosa Martínez, diputada nacional por la provincia de Buenos Aires. Ella fue electa en 2019 al Congreso de Argentina y ella fue directora provincial de Derechos Sociales en el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires entre diciembre de 2007 y junio de 2009. Luego fue subsecretaria de Derechos Humanos del municipio de Almirante Brown hasta junio de 2013 y concejala del distrito desde 2013. Es un referente de la agrupación Colina. Fue asesora de la exministra de Desarrollo Social de la Nación, Alicia Kirchner. Así que bueno, María Rosa, muchas gracias por acompañarnos hoy. Queremos preguntarte iniciar este debate con dos preguntas clave. La una es, ¿qué mensaje te deja esta información que hemos recibido hoy desde el estudio regional y los videos nacionales? Y la segunda es, ¿qué podemos hacer desde nuestro punto de partida para garantizar esta inversión o el porcentaje necesario para garantizar una educación pública transformadora? Adelante, María Rosa. Gracias por estar aquí. Son dos preguntas sencillas. Buenos días. Muchas gracias por esta invitación a Marcela Brown de CES y a Clade. Muchísimas gracias. Bueno, me parece sumamente interesante, valioso este estudio y este enfoque del tema educativo, hablando de justicia fiscal. Lo que decía Alejandro y sus cuadros muy interesantes, y me queda resonando los conceptos de María Rom, porque creo que ahí hay una clave fundamental para pensar en perspectiva del derecho a la educación, pensar en Latinoamérica, pensar en Latinoamérica y el Caribe, pensar como región. Estos problemas similares que compartimos regionalmente creo que también apuntan a situación de soluciones regionales. Me parece que este abordaje es fundamental. Yo creo que hay que democratizar esta información de manera sencilla. Vincular la política fiscal con educación me parece un desafío muy importante porque pareciera que son dos mundos. Como la concentración económica plantea todo el tiempo la necesidad de las exportaciones para garantizar las reservas en los países endeudados, y nosotros disputamos en ese lugar la disputa de sentido. Me parece que hay que trasladarlo a cuestiones muy concretas de desigualdad, inclusión, políticas educativas, porque si no parece que fueran debates de economistas, por fuera de la realidad cotidiana de nuestros pueblos. Eso me parece fundamental, o sea, trasladar estos debates, inclusive con el sector docente, que en muchos casos es reticente a la política o es reticente a algunas propuestas políticas. Nosotros en el Congreso Nacional de Argentina hoy tenemos casi paridad con la oposición. Somos 118 diputados y hay 117 o 16 de la oposición. Es muy difícil llevar adelante propuestas de este tipo. Ustedes hablaban de legislación, de política fiscal, de impuestos progresivos y acuerdo totalmente con este encuadre, pero es muy difícil llevar adelante propuestas de este tipo cuando las legislativas de nuestros países tienen un avance de la derecha tan importante. Entonces me parece que una tarea central es democratizar esta información, hacerla accesible, vincular la economía, el endeudamiento con la posibilidad de derechos. Nosotros llevamos las últimas sesiones, que fueron, yo digo, boicoteadas por la oposición, llevábamos al recinto la posibilidad de votar 8 nuevas universidades, algunas en provincia de Buenos Aires en el conurbano, otras que eran universidades preexistentes como institutos, como el caso de la Universidad de las Madres, y otras que eran universidades provinciales con un financiamiento escaso. Escuchaba en lo que ustedes comentaban que el 5 veces es superior el presupuesto en el ciclo universitario en los países desarrollados y 4 veces
en el resto del sistema educativo. Bueno, nosotros, la oposición rechaza la posibilidad de universidades públicas en aumentar la cantidad de universidades públicas cuando está demostrado que el 94% de los que se reciben en esas universidades corresponde a primera generación de universitarios, por la accesibilidad, por la gratuidad. Es muy importante también discutir el tema de gratuidad, ¿no? Como país aislado, nosotros en Argentina, desde el año 49 tenemos gratuidad universitaria. Desde el año 18 tuvimos la reforma y la autonomía, pero desde el año 49 tenemos gratuidad. Me parece que, no sé, yo quiero ser breve porque sería injusto ocupar demasiado tiempo, pero creo que el desafío que ustedes están transitando fundamental es la perspectiva regional. Y poder entrelazar estos estudios de cada país en una propuesta regional y que vaya teniendo fuerza, pero creo que hay que acumular, yo digo poder, fortaleza en la ciudadanía. De lo contrario vamos a seguir haciendo debates que no llegan a avanzar porque nos falta poder político para que eso ocurra, porque falta que los pueblos puedan elegir. Hay una ofensiva mediática muy fuerte, por lo menos en la Argentina, que intenta generar un sentido común que nosotros no hemos logrado torcer hacia un sentido común que tenga que ver con afianzar derechos, generar igualdad. Son los desafíos de la democracia. Nosotros este año cumplimos 40 años y el desafío de la democracia creo que está precisamente allí, en la cuestión de la igualdad, en la cuestión de la desigualdad, en la cuestión del endeudamiento, de la soberanía y de la región. Nos están mirando como un potencial espacio de extractivismo colonial, como si estuviéramos en los primeros años de la colonia. Nos están mirando desde esa perspectiva. Y nosotros tenemos que lograr que ese sentido común a instalar, a generar, a potenciar, sea parte de nuestra tarea educativa con nuestro pueblo. Porque de lo contrario, el relato es más impuestos, cada vez más impuestos, nadie invierte, no, se van a ir las empresas del país. O sea, hay como un monstruo permanente que parece que les da la posibilidad de continuidad de estas políticas que son de acumulación, de extracción y de pérdida de soberanía. Así que yo agregaría en este debate también una deuda que tenemos en Argentina, que es muy fuerte, que es la educación comunitaria. Nosotros votamos una ley de la educación pública de gestión comunitaria porque en nuestro país, y sobre todo después de la dictadura en Argentina, las propuestas de educación comunitaria fueron y son absolutamente valiosas, estables, comprometidas, con gran calificación, y sin embargo, las mujeres, sobre todo, que forman parte de las educadoras, no tienen remuneración, o tienen una remuneración bajísima. Bueno, creo que hay que discutir esto también a nivel regional. La alfabetización de adultos en general se hace en comunidad, y la hacen las vecinas, las docentes, las personas que están habilitadas para hacerla sin remuneración. Pero eso pasa también en el nivel inicial y también en el nivel de apoyos escolares. Bueno, ahí hay que transitar, trabajar también, pero creo que yo los felicito, las felicito, les felicito por esta impronta regional que me parece que es fundamental a la hora de pelear con poderes tan concentrados para sostener la colonia, digo yo. Les agradezco muchísimo. Nosotros tenemos elecciones, hay que trabajar con estos temas para que ese sentido común tan hacia la derecha, inclusive en sectores populares, pueda ser modificado. Muchísimas gracias. Felicitaciones, gracias. Yo me tengo que retirar, así que Marcela me contará después cómo sigue. Muchas gracias. A ti, María Rosa, muchas gracias por tu tiempo y por acompañarnos esta mañana. Antes de darle el paso a nuestro siguiente invitado, quisiera leer unas preguntas y unos comentarios que nos han llegado. Tenemos una pregunta para Alejandro Mencías. Alejandro, ¿cuáles son tus expectativas respecto de la cumbre por un nuevo pacto fiscal en América Latina y el Caribe? ¿Y cuáles deberían ser los pasos
que debería seguir este nuevo espacio? Adelante, Alejandro. Vaya pregunta. Tengo muchas expectativas realmente. O sea, lo que decía María Rosa es importantísimo porque personas como José Antonio Campo tienen mucho capital político, si queremos ponerlo en esos términos. Es parte de un gobierno que está recientemente elegido, con una alta aprobación, aunque justo hace 30 minutos antes de estar en la reunión, veía una diapositiva en la que me mostraban que el 40% de la gente estaba de acuerdo con la reforma fiscal de Petro, digamos, de José Antonio, y el 47% ya estaba en contra. Entonces, realmente el tiempo político es importantísimo y creo que hay que tomarlo ahora. Entonces, mis expectativas son muy altas, ¿no? Que José Antonio Campo tenga digamos, la voz para poder convocar una cumbre, que CEPAL haya dicho que va a ser parte del proceso, que hayan abierto las puertas y que Colombia un poco esté encabezando esto en términos políticos es importantísimo. Tengo muchas expectativas de eso, ojalá que se llegue a concretar algo. Y los pasos, pues bueno, no, José Antonio Campo, y me refiero mucho a él porque es un poco el ideario, el ideólogo un poco de esto. Hacía referencia a que hay dos problemas grandes en términos de desigualdad, la desigualdad interna y la desigualdad externa, digamos, entre países y dentro de los países. Y claro, lo que comentaba María Rosa también es importante ahí porque tenemos miedo de que si le subimos los impuestos, las empresas se nos van a ir. Y esto, que a pesar de que sigue siendo una realidad, se puede hacer si es que se llegan a marcos comunes entre las regiones. Que esto sigue pasando a pesar de que en Europa, por ejemplo, siguen habiendo y hay un marco estructural más rígido. Hace 3 semanas, muy posiblemente, las empresas más grandes de España anunció que se iba a ir de España a Holanda, Ferrovial, por ahorrarse $40 millones. Ferrovial ha sido una empresa que ha crecido a manos del Estado. Entonces, esa opción, digamos, y eso siempre va a estar ahí, pero es el argumento y es la reacción de quienes nos van a poner esto también en el debate, ¿no? Que no quieren más impuestos porque se van a ir las empresas, que no quieren más impuestos porque se van a ir los capitales. Pero creo que esto se puede cerrar y puede ser mucho más fuerte si es que existe un acuerdo regional. Entonces va a ser un espacio de disputa para mí de ideas, claramente, pero también creo que es un momento político clave. Hay elecciones ahora en Paraguay, muy posiblemente también cambie un poco la dirección del gobierno. Hay elecciones en Argentina. Hay que aprovechar, digamos, estos momentos políticos. Hay gobierno nuevo en Colombia y bueno, mis expectativas son esas y los pasos que deberían formarse para mí es crear primero un marco común regional, pero bueno, eso se discutirá en la cumbre y ojalá que nosotros estemos presentes allá con nuestras organizaciones, dando nuestra voz y lo que pensamos, que creo que es lo más importante. Muchas gracias, Alejandro. Antes de dar paso a José Luis Vargas desde Perú, tenemos justamente un comentario enviado por Martín Vegas sobre el tema de bidireccionalidad, ¿no? Nos dice que es muy importante tomarlo en cuenta, que en Perú, por ejemplo, las personas que deciden sobre tributación, si bien consideran que la educación genera en sus términos mayor capital humano, también dicen que el sistema educativo es una caja negra, donde nunca se sabe si agregar $1 al presupuesto va a mejorar la calidad de la educación. Entonces, Martín nos dice que es necesario combinar este pedido de justicia fiscal con planteamientos de política educativa que redunde en un mejor aprendizaje de los y las estudiantes. Gracias, Martín, por este comentario. Ahora damos el paso a José Luis Vargas. Nos acompaña desde Perú. José Luis es especialista en formulación, implementación y evaluación de políticas públicas con enfoque de derechos y tiene una amplia experiencia en el sector de educación. En el seguimiento concertado precisamente al presupuesto público destinado a la educación. Ha realizado consultorías para entidades nacionales como el Ministerio de Educación, para gobiernos regionales, para GRADE, UNICEF, Oxfam
y otros organismos internacionales. José Luis, para ti, las mismas preguntas que para María Rosa. ¿Qué mensajes te deja esta información que hemos compartido hoy? ¿Y qué crees tú que podemos hacer para garantizar el porcentaje necesario para el presupuesto para la educación? Adelante, bienvenido. Estás en mute, José Luis. Gracias, Tamara. Buenos días con todas y todos, todes. Me es muy grato estar acá compartiendo este espacio con ustedes. Lo primero que quiero hacer es saludar a la Tindad, a la Red de Justicia Fiscal y a CLADE por este espacio y por haber apoyado el desarrollo de los estudios de los países que acá se han mencionado y el estudio que nos ha presentado Alejandro. Y lo que quiero hacer es responder tus preguntas desde lo que hemos hecho, desde la reflexión que hemos hecho en una perspectiva ciudadana con la campaña peruana por el derecho a la educación y la red peruana del presupuesto público. Una primera cosa, un primer mensaje, digamos, un primer aspecto que me gustaría destacar es que uno de los desafíos principales, ¿no?, de los sistemas educativos es reducir la pobreza de los aprendizajes. Se plantea así desde el inicio del estudio y en nuestro lenguaje más de la educación peruana eso lo percibimos como calidad, digamos, ¿no? Entonces, los aprendizajes o los niveles de logro de los estudiantes son para nosotros los aspectos que nos ayudan a decir si nuestro sistema avanza en calidad o no avanza en calidad, ¿no? Pero en el Perú, a este desafío de reducir la pobreza de los aprendizajes, se suma un desafío quizás mayor, y es la enorme desigualdad de nuestro sistema educativo, ¿no? Una desigualdad que se nota a nivel de las brechas que el país estudia, pero se nota también a nivel de los que se quedan afuera. No, sería injusto decir que no se hace nada, porque efectivamente hemos avanzado. Los indicadores de trayectoria educativa y de logros de aprendizaje indican avances, pero al mismo tiempo también indican que hay sectores de la población o grupos de la población que se van quedando fuera. Indígenas, niños y adolescentes con necesidades educativas especiales, la población LGTBI, las trabajadoras, las adolescentes embarazadas o madres, ¿no?, jóvenes y adultos, etc. Y esta desigualdad también se manifiesta en el sentido de que nuestro sistema educativo es un sistema altamente segregado. Entonces, ese es el primer aspecto con el que nos conectamos muy bien con el informe que nos ha presentado Alejandro, como que esa perspectiva de la calidad educativa, pero sobre todo de la equidad, es una perspectiva importante para discutir la justicia educativa y la relación que existe con la educación. Un segundo aspecto es que los recursos destinados a los sistemas educativos en América Latina son insuficientes para atender estos desafíos, ¿no? Además, un componente importante de estos recursos deben destinarse a atender la generación de condiciones básicas de la oferta educativa que otros países ya superaron. Por ejemplo, Alejandro dice en su informe que los países europeos o los países del norte ya superaron el problema de la infraestructura educativa. Nosotros no tenemos todavía esos temas resueltos, ¿no? Mi país necesitaría aproximadamente 37.000 millones de dólares corrientes en los precios actuales para poder atender esas condiciones básicas. Yo digo, si tuviéramos resuelto ese problema de esos 37.000 millones de dólares, quizás nos ayudarían mucho más a enfrentar los problemas de equidad y de calidad educativa. Otro aspecto que destaco del trabajo o que nos conecta con el trabajo es que las características, ¿no? Una educación pública, sistemas tributarios progresivos, descentralización de los sistemas educativos y de la generación de recursos, y esquemas de gobernanza, buenos esquemas de gobernanza donde hay participación de los actores o de las instituciones, caracterizan los buenos sistemas educativos y ellos se ven en los resultados y en la atención al derecho a la educación. Esa idea nos parece muy sugestiva, ¿no? Nos parece muy interesante de tener en cuenta
porque podría para nosotros ser como una aspiración del proceso, ¿no? O sea, nosotros decimos, nuestra educación es mayormente pública, pero también hay una competencia fuerte con la educación privada, ¿no? Nuestros sistemas tributarios son regresivos. Nuestra descentralización avanzó, pero se ha quedado paralizada, se ha quedado media congelada y no ha seguido una senda de desarrollo mayor, ¿no? La decisión sobre los recursos educativos en el país son básicamente centralizada, es decidida desde el nivel nacional hacia las regiones, ¿no? Hay dificultades para poder tener una mejor coordinación entre el nivel nacional y el nivel regional, etc. Y la gobernanza es una aspiración, es un tema que siempre está en discusión, que está en diálogo. Martín Vegas ha ayudado a discutir este tema a un gobierno regional como Cajamarca, que ha definido una política educativa importante, donde la educación comunitaria o el aspecto comunitario de la educación tiene un peso muy valioso. En relación a las recomendaciones, voy a plantear tres, ¿no? Cortitas. Una es que tenemos que discutir la inercialidad de los presupuestos. El informe peruano dice que nuestro presupuesto destinado a educación es inercial. Y Alejandro propone en el informe la importancia de poder discutir la priorización de la educación al interior del presupuesto público y por lo tanto también a nivel de la recaudación de los ingresos que financiarían ese presupuesto. Si nuestro presupuesto como país es inercial, difícilmente podríamos estar hablando de una verdadera priorización, a pesar de que los recursos para educación crecen en tanto el presupuesto nacional crece. Digamos, los ingresos peruanos crecen, entonces la distribución para educación también crece, pero no necesariamente como una priorización con metas claras, con políticas claras, etc. Por ahí me parece que para nosotros esta recomendación de la priorización y la discusión y la ruptura de la inercialidad de nuestro presupuesto destinado a educación podría ayudar. Y en ese sentido, la justicia fiscal podría contribuir a financiar esos mayores recursos para para mejorar la calidad y reducir la desigualdad. Pero esta necesidad tiene que ver con algo que no menciona necesariamente en blanco y negro Alejandro, pero creo que subyace a su trabajo, y es el tema de las capacidades, ¿no? Nuestros sistemas educativos y el Estado nuestro no tienen necesariamente capacidades desarrolladas suficientes para planeamiento, para programación, para cálculo o costeo de lo que costaría la educación en la perspectiva de financiar con esta idea de equidad, con esta perspectiva de esos sujetos que es prioritario atender, etcétera, con una perspectiva de territorio, dada la diversidad territorial que nosotros tenemos, ¿no? Y, por ejemplo, la pregunta que plantea Martín, o sea, ¿cuánto nos cuesta un punto adicional en términos de logros de aprendizaje en educación? ¿Cuánto nos costaría? ¿Quién hace ese cálculo? ¿Existen experiencias de ese tipo? ¿Hay herramientas de costeo para eso? ¿Qué capacidades se requieren? Son preguntas que nos vamos haciendo porque son fundamentales. Y finalmente, en la campaña peruana por el derecho a la educación, Madeleine Zúñiga nos acompaña aquí, un aspecto a considerar para fortalecer la relación virtuosa entre la justicia fiscal y la educación es la alfabetización tributaria. Nos parece, y es un tema al cual no se le está dando suficiente espacio. El estudio peruano indica que la informalidad y la resistencia a la formalización económica se deben a factores culturales. En ese sentido, la educación, ¿no? La educación puede ser una herramienta que pueda generar una cultura de justicia tributaria. Se requiere, si es que necesitamos, avanzar en que los ciudadanos peruanos, en una perspectiva de ciudadanía, los ciudadanos peruanos empiecen a mirar que la tributación es una responsabilidad ciudadana que va a contribuir con el desarrollo del país y la mejora del bienestar de sus habitantes. Hasta ahí lo dejo, Tamara, gracias.
A ti, José Luis, muchas gracias por tu punto de vista. Quisiéramos leer algunos comentarios y preguntas que nos han llegado. Jorge Orozco indica que la política fiscal es solo una de las fuentes de financiamiento, que existen otras fuentes como el rol de los bancos de reservas. Tiene ejemplos. Entonces, Jorge, si nos pasas en el chat algunas ideas, enlaces, te agradecemos muchísimo. Tenemos también otra pregunta que nos ha llegado que dice, perdón, estoy bajando, sobre las agencias de Naciones Unidas. Martín Vegas nuevamente dice, si las agencias de Naciones Unidas, UNESCO, UNICEF e incluso el Banco Mundial tienen en su agenda la necesidad de justicia fiscal para avanzar en el derecho a la educación, nos pregunta. ¿O es necesario incidir en estas agencias para que lo incorporen en sus agendas? Es una pregunta que deberíamos considerar, ¿no? Y obviamente Victoria Oviedo continúa y nos dice que en Perú la educación está en crisis. Los videos, los datos son reales, pero se suma el desbordamiento político en el sector, el abordamiento político del sector, perdón, que viene provocando incluso la incertidumbre del inicio del año escolar, ¿no? Pilar Herrera, por su parte, nos dice que es muy importante revisar el tema de la cantidad de estudiantes en las aulas, ¿no? 42 estudiantes es antipedagógico. Ahora quisiera dar el paso a nuestra tercera invitada en este segmento. Ella es Victoria Avendaño, desde Colombia, licenciada en Ciencias Sociales, docente de Historia y Filosofía. Victoria es especialista en investigación educativa, evaluación y formulación de proyectos e informática educativa. Es ex ejecutiva de FECODE, donde fue parte de la Comisión de Alto Nivel sobre Financiación de la Educación. Y hoy es la directora del Departamento de Recursos Naturales y Medio Ambiente de la CUT en Colombia. Bienvenida, Victoria, nuevamente gracias por acompañarnos. Recuerdo las preguntas para este segmento. ¿Qué mensajes te dejan estos informes de esta información que te hemos compartido hoy? ¿Y qué crees tú que podemos hacer para garantizar el presupuesto necesario para el sector educativo? Adelante, gracias por estar aquí. Muchas gracias, Tamara, Alejandro. Buenos días a todas y a todos quienes nos acompañan en este importantísimo evento. En primer lugar, pues agradecer la invitación. Y bueno, son muchísimas las enseñanzas que nos deja este informe. Felicitarlos primero por esta iniciativa y por esos importantes aportes que nos están dejando. Yo diría, aunque no está planteado así de manera categórica, pero sí se infiere del informe regional, es que en primer lugar la educación debe ser palanca de desarrollo de los distintos países, que obviamente esto se logra si hay una efectiva financiación de la educación pública, si hay mayor equidad en la justicia tributaria en nuestras naciones. En el caso de Colombia, pues sí, que la inequidad es supremamente grandísima. Y de todas maneras, yo quiero referirme como docente que soy a que además de la financiación, debe existir también un currículo educativo autónomo acorde con esas necesidades de desarrollo de cada país, cuya decisión frente a eso debe ser una decisión soberana y que no debe estar acorde con esas imposiciones que nos vienen desde afuera del capital financiero y de los organismos multilaterales que aquí se han mencionado, no solamente la OCDE, sino también por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo y Banco Mundial, que son los guardianes de los intereses de ese capital financiero internacional y por eso se dedican, como ya lo han mencionado aquí y también se infiere del informe, es que son los guardianes de los intereses del capital financiero internacional y por lo tanto trazan orientaciones, recetas, imposiciones, decimos nosotros desde el argot sindical,
para frenar la inversión en educación y garantizar el pago de las deudas existentes en estos países. Bueno, desde el punto de vista de los contenidos académicos, porque creo que es importante mencionarlo, aunque el tema central es el de justicia tributaria, yo creo que se debe tener como base los conocimientos más avanzados en ciencia, en tecnología, y como estoy diciendo, pues deben ser definidos esos contenidos de manera autónoma por los actores educativos, fundamentalmente por los maestros y esas organizaciones colegiadas en las instituciones de educación, en independencia obviamente de estos poderes que estamos mencionando. No podemos dejarnos estandarizar nuestra educación como si no existieran diferencias entre las realidades socioeconómicas y educativas de los países de la región y, como lo han mencionado aquí, de los países del mundo, en los diferentes continentes, con el análisis que hacen ustedes en ese estudio importantísimo que nos acaban de presentar. En este sentido, pues nosotros consideramos desde el movimiento sindical, porque yo pertenezco a la CUT, como se acaba de decir en mi presentación, y a la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, las organizaciones sindicales de maestros y maestras en Colombia, quiero enfatizar lo que logramos aquí, logramos la aprobación de una ley, la Ley General de Educación le llamamos nosotros, en donde se establece como elemento fundamental precisamente la autonomía escolar y la libertad de cátedra y un bloque de áreas obligatorias y fundamentales que deben ser organizadas por los consejos académicos y esos organismos colegiados de dirección en cada establecimiento educativo. Sin embargo, el establecimiento que obedece plenamente a estas imposiciones que estamos diciendo de los organismos multilaterales y a una lógica de recortes económicos ha contrariado lo que conseguimos en esa ley y obviamente inicia una contrarreforma educativa para cumplir con esas exigencias. Bueno, y eso está acorde también con ese proceso de la financiación. De la financiación de la Perdí tu audio. ¿Me confirman si el resto le escucha? No se te escucha. Victoria. Anda, qué pena, o sea que hasta ahora no me han escuchado. Ahora sí. No. A ver, solo te perdimos unos pocos segundos. Adelante, tienes 2 minutitos más. Bueno, perfecto. Entonces, desde el punto de vista de la financiación, aquí en Colombia se ha venido haciendo recortes desde la década de los 90, precisamente a raíz de la firma de un acuerdo extendido con el Fondo Monetario Internacional, cuyo objetivo fundamental es garantizar los recursos en el presupuesto nacional para el pago de la deuda, y eso implica obviamente hacer recortes en la inversión social y en este sentido en la financiación de la educación. A tal punto que se aprueba en el año 2001 una reforma constitucional y se establece una bolsa que aquí se llama Sistema General de Participaciones, donde se financia educación, salud, saneamiento básico, agua potable. El porcentaje mayoritario es para educación, pero de todas maneras es insuficiente. En este momento, el recorte que se le ha hecho como producto de ese acto legislativo en Colombia al Sistema General de Participaciones es de 400 billones de pesos. Alrededor de 400 billones se le han recortado al gasto educativo y obviamente eso ha generado unas brechas estructurales para la prestación del servicio, no solamente en educación superior, sino en educación desde preescolar hasta la básica y la media. Nosotros hemos identificado 6 brechas estructurales, pero en pandemia identificamos una 7ª brecha estructural que ya la mencionaron ustedes, que es la brecha digital,
y de todas maneras hay una situación supremamente gravísima aquí en Colombia en relación con eso. Los maestros, desde nuestras organizaciones sindicales, hemos venido proponiendo fórmulas, hemos llegado a acuerdos para que se modifique esa estructura, esa fórmula de llevar los recursos a las regiones del Sistema General de Participaciones. Eso no ha sido posible que se cumpla, no se ha hecho esa reforma y alguien decía, y lo acaba de decir Alejandro, hay muchas expectativas con este gobierno, pero quiero decirles una cosa, en el Plan Nacional de Desarrollo o propuesta de Plan Nacional de Desarrollo que se acaba de hacer aquí en Colombia por parte de este gobierno, que tiene el respaldo y el visto bueno del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial y de la OCDE, obviamente para los maestros no significa mejoras de ninguna naturaleza. En algún momento tendremos la oportunidad de mirar cuáles son esos puntos que en el Plan Nacional de Desarrollo no son favorables ni obedecen precisamente a lo que estamos planteando aquí, que debe ser una educación que sirva como base y como palanca para el desarrollo. Entonces, ¿qué estamos diciendo nosotros? En primer lugar, para llegar ya a la parte de las propuestas, la inversión que se haga tiene que hacerse a través de una reforma constitucional para garantizar los recursos, donde se aumente de manera real y progresiva los recursos para la financiación de la educación pública, tanto educación superior como la educación desde preescolar, básica y media, que esas brechas estructurales se van a reducir en esa medida en que se aumenten esos recursos, que debe haber una participación también real y efectiva de los maestros en el caso de la primaria, preescolar, secundaria, que somos los que vivimos de manera directa las realidades en las instituciones educativas y de los estudiantes en las universidades. Y no puede ser únicamente discusión entre los investigadores, entre los políticos, entre los diferentes sectores que orientan los congresos en el país, sino que tiene que ser con la participación efectiva de nosotros porque tenemos propuestas para eso. Y en segundo lugar, o en tercer lugar, pues hay unas fórmulas propuestas desde la organización sindical que deben tenerse en cuenta. Los investigadores que participaron desde Colombia, el doctor Illich, que lo vi mandando el mensaje, y Miguel nos han acompañado en la construcción de estas fórmulas, nos han acompañado en esta discusión y conocen perfectamente cuál es la situación que vivimos en la educación colombiana, producto de todos estos recortes que nos han hecho. Bueno, muchas gracias. Hoy estamos en discusión con los puntos del Plan Nacional de Desarrollo y en algún momento tendremos la oportunidad de comentarlos con ustedes. Muchas gracias. A ti, muchas gracias por tu intervención, Victoria, por tu punto de vista. Para nuestros intérpretes, todo un desafío. El apartado de educación. Son ahora sí que... No sé quién abrió el micrófono. Bueno, después de este segmento queremos dar lectura a un par de comentarios. Agradecemos a todas y todos por todo lo que nos van enviando. Un anuncio, y es que efectivamente la grabación del evento va a colgarse en las redes sociales de la CLADE en YouTube y en Facebook. Para finalizar, le vamos... surgido aquí en el chat, y esta última de Bernard me lleva a varias reflexiones. La primera de esas, que la vinculo directamente con la pregunta de Bernard, es que me parece que uno de los desafíos que nosotros tenemos, nosotras, nosotres, en nuestras estrategias de incidencia en política pública, tiene que ver con que no podemos restringir nuestras propuestas de política pública al campo educativo. O sea, no pueden ser solo políticas públicas referidas al campo educativo y con la interlocución exclusiva del Ministerio de Educación. Porque claramente eso deja por fuera temas importantísimos y
actores importantísimos. Un actor como el Ministerio de Finanzas es clave en las intervenciones de política pública y de incidencia en política pública. Los otros ministerios, otras instancias que intervienen y cruzan política pública educativa o al revés, que las políticas públicas educativas los cruzan, o que determinan decisiones para que presupuestos de la educación se vayan a otros lados, como bien lo dice Bernard, sin que ni siquiera nos enteremos de cómo fue que eso sucedió, quién tomó la decisión y por qué, y para qué. Entonces, a mí sí me parece que un desafío grueso que tenemos, y lo tenemos en todas las agendas de lucha por los derechos humanos, pero estamos hablando de educación, es dejarnos de ver sectorialmente. Porque al vernos sectorialmente contribuimos a una institucionalidad pública fragmentada, de paso, ¿no? O sea, la institucionalidad pública está fragmentada, nosotros hacemos nuestras luchas también fragmentados, y aquí por todas las fisuras que quedan se escapa todo. Entonces, bueno, es la reflexión que me surge leyendo el comentario de Bernard. Y voy a una segunda reflexión que hago mientras voy escuchando esto que hemos, estos avances de este proceso en el que estamos tan comprometidos, y tiene que ver con que efectivamente no hay nada mecánico en un proceso, bueno, ni en ningún proceso. Entonces, no necesariamente porque aumentemos el presupuesto y efectivamente tengamos políticas fiscales progresivas, primer paso, garantizamos que las inversiones estén bien hechas, se hagan en lo que hay que hacerlas, el gasto sea como tiene que ser y las cuentas se rindan como se tienen que rendir. Es decir, más dinero no significa mecánicamente que nuestros sistemas públicos de educación se fortalezcan y además sean transformadores, emancipadores, liberadores, en fin, todo lo que queremos que sean. Por lo tanto, eso hay que tenerlo muy en cuenta en el diseño de las estrategias de incidencia. Porque, ok, tenemos el dinero. ¿Qué se va a hacer con el dinero? ¿En dónde hay que invertirlo? ¿Por qué hay que invertirlo ahí? ¿Quién va a hacer el control de esa inversión? ¿Cómo la ciudadanía y los sujetos del derecho participamos como veedores sociales en las decisiones presupuestarias y en el control de la ejecución de ese presupuesto? Entonces es como una mirada muy integral de proceso y nuevamente no fragmentada. Entonces la lucha que estamos, digamos, esta cuestión en la que estamos metidos apenas está comenzando y tiene muchas aristas y tiene muchos factores a considerar y digamos que mi llamado mayor es a que no perdamos de vista una mirada integral y una mirada de proceso. Y cierro diciendo que me parece muy importante, reitero, este casi llamado de urgencia que hizo Alejandro. O sea, un desafío tremendo que tenemos es la oportunidad del momento político en varios países. Actuar oportunamente. ¿Cuál es el momento político preciso para actuar? Y en perspectiva regional, después de la cumbre de la CELAC, que no fue todo lo que hubiéramos querido, pero fue una cumbre interesante, quizás tenemos un momento regional políticamente oportuno para pensar regionalmente y proponer regionalmente a las instancias regionales de integración que nos pueden escuchar lo que nos parece que es urgente para la región y posible, porque todo lo que aquí estamos diciendo es posible. Falta voluntad política, esa es la que hay que conseguir. Y falta movilización ciudadana también. Así que si juntamos las dos cosas, quizás podamos dar algunos pasos más.
Muchas gracias de verdad a cada uno, a cada una, a los equipos de los países que han hecho este primer esfuerzo, que como les digo a todos y todas, continúa. Esto es apenas, estamos apenas comenzando. Y muchas gracias a todos los que participaron, a los que acudieron a este llamado. Todos los materiales van a estar disponibles, la grabación por el momento, luego la publicación final del informe regional, la publicación de los informes nacionales. Todo esto en los próximos meses va a ser compartido ampliamente, así que síganos y estén pendientes de nuestros llamados. Un abrazo muy grande. A ti, Nelcy, muchas gracias por tus palabras, por tus reflexiones. Tenemos un comentario de Matthew Martín en donde nos dice que puede compartir datos sobre la deuda y los gastos de educación con la Latindad y con todos los aquí presentes. Matthew, si nos envías los enlaces aquí en el chat, te agradecemos. Jorge nos dice, Jorge Oroza comenta que en agosto de 2023 van a realizar el segundo curso de inversión en infancia e incluye el tema de inversión en educación. Nos envía su mail en el chat para aquellos interesados. Sobre nuestros compañeros de Colombia preguntan, ¿qué pasó con el nuevo estatuto docente en Colombia? Y las responsables de la partición del 2277 con 1278. Nos felicitan, muchas gracias. Más dinero no significa cambios para una educación transformadora. De acuerdo, estamos justamente en esa reflexión. Finalmente, agradecerles a todas, todos por su presencia el día de hoy. No sé si Alejandro quieres compartir alguna palabra final, reacción final a los comentarios y a las reflexiones de nuestros invitados. Adelante y con eso daríamos el cierre. Realmente no. Gracias por las reflexiones. Muy de acuerdo con mucho de lo que se habla, de lo que hemos dicho ahora y lo que las compañeras han podido compartir. Nos dan un espacio más para reflexionar y siempre hacerlo entre todas y entre todos es mejor. Y nada, agradecerles por el espacio y qué bueno que haya mucha gente conectada y que se haya un poco expandido, digamos, la convocatoria. Felicitaciones al equipo de CLADE y a los compañeros de la Red de Justicia Fiscal y de Latindad. Muchas gracias, Alejandro. A todas y todos, manténganse en línea con nuestras redes sociales. Vamos a seguir, bueno, en el chat ya les mandamos el enlace al estudio regional que está en su versión final disponible ya en línea. También hemos enviado el enlace a los videos que hemos compartido hoy, que están colgados en el YouTube de la campaña latinoamericana por el derecho a la educación. Nos vemos en una próxima oportunidad. Que tengan un feliz viernes. Hasta luego, que estén muy bien. Gracias por estar aquí.